convocada a unas elecciones presidenciales el 28 de julio. 13 candidatos presidenciales. Oye, por cierto que es una de las más notorias cosas que pasa con las candidaturas, es que no hay una sola mujer inscrita. Un tema para reflexionar. Pero bueno, en todo caso tenemos uno de los candidatos presidenciales inscritos por el partido Soluciones. Se trata de Claudio Fermín, quien nos ha acompañado en distintas oportunidades aquí. Bueno, ahora nos acompaña como candidato presidencial. ¿Cómo estás, Claudio? Siempre bienvenido. Buen día para todos y muchas gracias, Esther, por recibirme de nuevo acá en el programa. Bueno, ahora como candidato, ¿no? Ya este es el 7º candidato presidencial que hemos entrevistado en las últimas 3 semanas. Claudio, primero te decía antes de entrar al aire que para mí particularmente fue una sorpresa tu decisión de inscribirte. ¿Por qué? ¿Por qué quieres ser Claudio Fermín en estas coyunturas presidente de la República? Porque se inscribió como candidato porque quiere ser presidente, ¿no? El curso de esta campaña electoral, lo que hemos visto hasta ahora, se caracteriza por la confrontación extrema. He venido por varios años protestando esa confrontación extrema porque no es solo producto de circunstancias en las que posiciones muy distantes tienen que polemizar, sino que esa polarización extrema ha sido deliberada, ha sido parte de una estrategia de extremos que creen que el país estaría mejor si el contrario extremo no existiese, si pudiese pulverizarlo. A veces pienso que si usted le quita, Esther, de la boca a algunos extremistas de cualquiera de los polos, le quita esa oferta de extinguir al contrario, pues lo dejaría mudo, lo dejaría sin oferta, porque no plantean otra cosa. Yo creo también eso. Yo creo que hay unos cuantos políticos en este país que saldrían de la escena si se elimina la polarización. Entonces, dada esa circunstancia, nosotros en Soluciones para Venezuela estuvimos haciéndole un seguimiento, como se lo hacemos a diario, a los asuntos políticos y económicos del país, y creemos que anunciar, reclamar, protestar esta circunstancia no es suficiente. Necesitamos introducir un lenguaje de propuestas, un lenguaje proactivo, un lenguaje que no solo siembre esperanzas y genere una expectativa positiva, sino que ponga la política en el plano que Venezuela necesita. Venezuela necesita una política que ponga la mirada en las necesidades, en las carencias, en los graves conflictos que tenemos y que ponga su interés en resolverlos, porque hoy día el sustrato, la densidad del debate político está dada solamente pues por el yo te dije, que tú me dijiste, que el otro me dijo. Es decir, hay una especie de farándula política, que si fulano le dijo a este, que si el otro le devolvió en lacito, que si este le protestó, que si este dijo que aquel era senil, que si el otro. Entonces, ha habido yo he recordado mucho este personaje tan popular de la farándula que desde hace años varias generaciones tenían en su imaginario diario, que era Chepa Candela. Uh-huh. Entonces la política se nos ha convertido en eso, en un ir y venir de zancadillas, ir y venir de intrigas, ir y venir de desméritos. La maledicencia se ha impuesto como el código generalizado. Nosotros entonces hemos dado un paso al frente con la aspiración de que esta candidatura sea una fuente de propuestas, contribuya a elevar el nivel del debate político en esta campaña electoral y le pido, y esto lo hago con mucho respeto, ¿no? con mucha consideración, pero partiendo de realidades, le pido a todos aquellos que habían respaldado fórmulas distintas y que hoy caen en cuenta que esas banderas o que esas ofertas que les hicieron o no se cumplieron o no eran reales o fueron manipulados por circunstancias distintas,
yo les pido que revisen esto y que cambien de opinión. No pueden seguir teniendo o no deberían seguir teniendo la misma opinión quienes se fueron detrás de aquella oferta fantasiosa y tan dañina como los 5 años del gobierno interino. Yo les pido que cambien de opinión. No deberían tener la misma opinión quienes se fueron detrás de aquella oferta y creían que de verdad los niños de la calle iba a ser subsanado como problema social. Hoy hay más niños en la calle, hay más mendigos, hay más gentes perdidas por la drogadicción en la calle sin ninguna atención. Entonces, nuestra inserción en este debate electoral es con un ánimo proactivo de poner los temas sobre la mesa, de poner las propuestas en el debate y no tenemos nada que ver con estos dimes y diretes que hasta ahora parecieran ser el guión central de la campaña electoral. Ahora, justamente estos temas que los hemos analizado en muchas ocasiones, Claudio, cada vez que conversamos hablamos del tema de la oposición con las oposiciones, de la unidad o no unidad. Bueno, evidentemente no hubo unidad para presentar propuestas. Ahora, eso niega la posibilidad de que la oposición, alguno de los 12 candidatos que tiene la oposición en este momento en la contienda electoral, pudiera ganar las elecciones. El hecho electoral en esta ocasión está lleno de incertidumbre. Cuando uno observa lo que está ocurriendo, el desencanto, la decepción, la frustración inmensa de la gente, no tenemos hoy un candidato del gobierno como lo tuvimos en elecciones pasadas, que reposaba en 25, 30%, 35% del favor popular. Hoy hay encuestas dicen una cosa, encuestas dicen otra, pero hay una evidente disminución de aceptación. No voy a decir de respaldo electoral, porque los respaldos electorales se van construyendo con movilizaciones, con propagandas, con actos, pero me refiero a la aceptación. La gente no acepta que el salario que tengamos sea bueno para la capacidad adquisitiva de la familia. La gente no acepta que los venezolanos tengamos que resignarnos a que el agua llegue una vez cada 15 días, cada 10 días. Ya en las casas en Venezuela pues se lava tal día, que es cuando llegue el agua, ¿no? La gente no acepta que los apagones se hayan convertido en una realidad espantosa, pues que interrumpe la economía, que interrumpe la calidad de vida. Entonces hay una aceptación muy baja de la capacidad de respuesta del gobierno, y yo veo que hay una aceptación tan baja que casi que es un rechazo permanente por acciones políticas que van contra el país, gente que pide bloqueo, gente cuya única oferta es los voy a meter presos a todos. Entonces yo me pregunto, bueno, si una de estas opciones ganase, entonces los próximos 6 años es para ir metiendo preso a todo el mundo que se cree que ofendió a tal, que le faltó a tal. Es decir, es una cosa dislocada, pues. De tal manera que esta situación es una realidad, Esther. No se puede decir que hay una oferta en estos momentos que lleva 40, 50% y que hay otras que no tienen chance. Yo creo que el gran protagonista de esta campaña electoral es el oyente de Unión Radio. El gran protagonista de esta campaña electoral es el votante, que tiene la responsabilidad inmensa de evaluar las propuestas, de ponderar qué es lo que se le está planteando, de imaginar cuál es el país que quiere para el futuro. Quiere un país de revanchismo, quiere un país de retaliación, quiere un país de venganza, quiere que continúe lo mismo o quiere un país distinto que ofrezca respuestas. Entonces, más que la unidad de la que se ha hecho uso y abuso como tema de análisis en estos últimos años, claro, términos como unidad, cooperación, coincidencia siempre llaman a un prejuicio positivo, siempre llaman al interés colectivo, pero temas como la unidad, bajo la premisa de que solo así se pueden resolver las cosas, bueno, yo creo que hay que tener las mayores coincidencias, hay que tener los mayores entendimientos, pero yo creo que las cosas se van a resolver cuando el propio elector, el propio votante se escuche a sí mismo. ¿Qué quiere el votante? No qué quieren los cogollos. ¿Qué quiere el ciudadano que no tiene agua? Ahora, no qué quieren aquellos que pretenden una fórmula electoral convenida entre 2 o 3 factores por otros intereses. Ahora, en ese contexto, en todo ese dibujo que nos has hecho del mapa,
¿Qué está ofreciendo soluciones? ¿Qué ofrece Claudio Fermín como abanderado de soluciones para los próximos años? ¿Qué proyecto le está ofreciendo al país? Nosotros hemos, por tiempo largo, protestado la política económica, protestado los métodos de reclutamiento de personal, una especie de colonialismo militar que nos ha presentado pues militares rectores, militares directores de hospitales, militares directores de escuelas, militares directores de... Es decir, el aparato público ha sido colonizado pues por fuerzas o por individualidades que vienen de nuestra Fuerza Armada, y sin embargo la frontera, tanto cualquiera de nuestras fronteras, la frontera ya hacia Trinidad, la frontera hacia acá, hacia Colombia, la frontera hacia el sur, uno siente el abandono, uno siente la inseguridad, ni qué hablar pues de estos graves errores que se han cometido en seguridad como las zonas de paz. Entonces, toda esta situación que no tiene sentido, tratar de excluir y excluir, solo gobernar con un pequeño grupo, ir excluyendo, ir apartando, eso debe ser sustituido por lo que yo he llamado un gobierno de integración. Así como hay oficiales capaces que fueron llamados para una u otra posición, y yo creo que se les fue la mano porque se fue colonizando el país con eso, bueno, ¿dónde están los consejos de escuela y los rectores y los decanos? ¿Dónde está la gente de Fedindustria, de Conindustria, de Fedecámara, de las asociaciones de productores, de los sindicatos? ¿Dónde están las federaciones de consejos comunales? ¿Dónde están la gente de los medios? Es necesario un gobierno, y esto es un planteamiento central, un gobierno que involucre en la toma de decisiones a diversos sectores del país. Hoy día, la mayoría de los sectores del país, productivos, comunicacionales, académicos, empresariales, son espectadores de las decisiones. El diálogo se ha convertido en una especie de conocimiento post facto. Después de los hechos, entonces los sectores afectados vienen a dialogar, a solicitar, a demandar. Eso está bien que se haga. Pero después de que las cosas ocurren, después de que las decisiones se toman, yo digo, concurramos todos en la toma de decisión. Así que una primera oferta central es un gobierno de integración. Aquí se ha hablado antes, Esther, de gobiernos de amplitud, pero cuando se habla de gobiernos de amplitud, con lo que estoy de acuerdo, se habla de la base de partidos políticos, que en vez de un partido político sean varios que coincidan programáticamente. Yo estoy acorde con eso, pero voy más allá. No solo el mundo de la política, sino el mundo de la producción, el mundo de la academia, el mundo laboral, el mundo sindical. Integremos un gobierno de integración. En segundo lugar, reorientar completamente el gasto público. El gobierno es administrar, el gobierno es gerenciar, y no tiene ningún sentido que nosotros vayamos a un hospital, que usted no se puede hacer una mamografía porque no hay aparatos de mamografía en ningún hospital, que usted no se puede hacer una resonancia magnética, que usted no se puede hacer un perfil 20, usted para hacerse un perfil 20 no hay hospital que se lo ofrezca, eso tiene usted que ir a los privados. Entonces se ha ido desmantelando la salud pública. Hay pocos casos. Acá, por ejemplo, en la región capital, la gente ve con admiración, caramba, qué bien está funcionando el clínico. Oye, el Domingo Luciani, ahí te reciben y hay tal o cual servicio bueno. Pero después que usted hace esos dos inventarios, usted tiene que empezar a pedirle auxilio a la memoria o a llamar a un amigo, ¿no? Para que le diga en qué otro lugar funciona bien. Entonces, ¿cómo es posible que no tengamos dotación de los hospitales y tengamos 42 ministerios y 6 vicepresidencias? Y tengamos más de 800 empresas del Estado. Entonces, el gasto público tiene que ser reorientado hacia las prioridades. No funcionan las estaciones de bombeo, no funcionan las plantas de tratamiento. Todos los embalses en Venezuela en este momento están llenos. Bueno, pero los acueductos no sirven. Entonces han tenido de manera supletoria algunos alcaldes con iniciativa que hacer algunos pozos, pero el problema de fondo no es construir 500.000 pozos, no es que el pozo no sea una solución, es que se paralizó la construcción de acueductos. Entonces la reorientación del gasto público hacia el abastecimiento del agua, hacia la dotación de los hospitales, hacia la preparación y actualización de los docentes. Y ahí llegamos esas son las prioridades. A un aspecto entonces, esa es la oferta importante, fundamental que nosotros Claudio, hacemos. porque
También es uno de los alegatos desde el gobierno respecto al mantenimiento y a emprender nuevas obras en el país. Y es que, por ejemplo, la buena parte de la tecnología de bombeo de agua en el país es de origen estadounidense, alemán, e igual es el sector eléctrico, el sector petrolero. Es decir, ahí está mediado todo por un tema de unas medidas coercitivas unilaterales que se mantienen. Hay una expectativa, por cierto, bien importante esta semana, porque las licencias que emitió hace 6 meses la OFAC serían esta semana. Hubo unas conversaciones la semana pasada, porque no hay diálogo con la oposición y el gobierno, al menos no en lo formal. Pero sí se sienta el gobierno de los Estados Unidos con el gobierno venezolano. Incluso obligó a la parte venezolana a emitir un comunicado, dado que fue la parte norteamericana habló de esas reuniones en las cuales, por lo que ha dicho la delegación del gobierno venezolano, reclamaron a la parte estadounidense no haber cumplido con su parte en lo que tiene que ver con el levantamiento de sanciones. Pero por otro lado hay una diplomacia de micrófono diciendo, bueno, como estamos preocupados por las elecciones y no dejaron inscribir a la señora Machado, pues probablemente no se renueven las licencias, lo que sería un golpe nuevamente en un contexto complicado, porque decíamos comenzando el programa, bueno, se complica la situación en el Medio Oriente, por donde es justamente la región del mundo donde se produce y se transporta entre el 60 y el 70% del crudo que se produce en el mundo. Yo aprovecho este inciso que hace sobre este asunto del bloqueo y de las licencias. Lo aprovecho para reiterar nuestro rechazo a las sanciones económicas. Protesto una y mil veces el bloqueo económico contra Venezuela. Venezuela tiene derecho al libre comercio. Ha sido una conspiración internacional, un acoso contra nuestro país, el habernos privado de la libertad de comercio. ¿Qué pasaría si a los japoneses les prohibiesen vender su Toyota, su Mitsubishi, o si les prohibiesen a los chilenos y a los argentinos vender el vino, o si le prohibiesen a España y a República Dominicana la oferta de sus opciones turísticas? ¿O qué pasaría si a Colombia le prohibiesen vender el café? A nosotros nos han arrinconado para que el petróleo y el gas no se pueda vender. Eso es un crimen contra Venezuela. Yo protesto el bloqueo. Y eso ha traído años de desinversión. Y eso ha bajado, sin duda alguna, el Producto Nacional Bruto. El Producto Interno Bruto ha disminuido en una proporción escandalosa. Pero allí es donde vienen las decisiones de gobierno. Si usted está sometido a este tipo de coerción, a estas medidas bárbaras, inhumanas contra Venezuela, entonces si usted sabe que esto se ha convertido en una constante, ¿cómo puede usted mantener el mismo formato de gasto público? Si usted sabe que cuenta con mucho menos dinero, entonces con más razón tiene que haber un reordenamiento de las prioridades y usted tiene que poner de primero la salud, la dotación de los hospitales, de primero tiene que poner el asunto de la alimentación. Bueno, pero es que hay que decir también, agua. Claudio, respecto a ese tema, por ejemplo, de la salud, que a pesar de que en lo formal se dijo cuando se comenzaron a imponer medidas, sobre todo en el tema financiero y comercial en Venezuela, que estaban excluidos los temas humanitarios, en la práctica resulta que la mayoría de las empresas proveedoras de insumos y servicios en el área de la salud no quieren trabajar con Venezuela. Esther, ha sido una puñalada contra Venezuela. Pero Venezuela tiene talentos y posibilidades de reaccionar de mejor manera contra ese bloqueo, no solo de manera diplomática, de manera política, sino de manera práctica. Te pongo 2 ejemplos. Acabamos de pasar por los carnavales. ¿Tú crees que hay derecho que estando nosotros justamente bloqueados y necesitando dinero para la gasa, para el alcohol, para los insumos médicos, para las cosas urgentes, para la dotación de agua, para mejorar los acueductos,
que alcaldes y gobernadores montaron un festín. Bueno, eso eran templetes y contratación de artistas y conciertos. No hay que hacer un gran trabajo de investigación. Abra cualquier página de cualquier gobernación y alcaldía y verá aquella guachafa. ¿Tú crees que eso tiene algún sentido? Eso no tiene ningún sentido. Eso es una cosa donde hace falta autoridad, donde hace falta prioridad para que a sabiendas que tienes menos, bueno, tú puedas reordenar justamente el gasto. A eso me refiero. Es decir, el bloqueo es una tragedia, pero también hay medidas que nosotros podemos hacer. Pongo otro ejemplo del bloqueo para que veamos lo dañino que es. Yo he venido reclamando la disminución a su mínima expresión del encaje legal. ¿Cómo es posible que los bancos tengan que mandar al Banco Central el 75% del dinero? Es decir, no hay banca en Venezuela, no hay préstamo. Aquí hay dos generaciones que no saben lo que es una libreta de ahorro, porque la gente ahorra cuando le sobra, pero ¿qué vas a ahorrar si ni siquiera te alcanza el salario mínimo o el salario que tienes? Entonces los bancos que deberían estar prestando para vivienda, para automóviles, para vacación, para reparación de las casas, para los créditos educativos, pare usted de contar para lo que el particular necesite o un pagaré personal, porque la gente necesita dinero. Bueno, los bancos no prestan, y si aquí se redujese mañana, que es lo correcto, el encaje legal, todavía no funcionaría. Fíjate tú qué drama, todavía no funcionaría, porque los bancos no pueden prestar más allá de un porcentaje de su capital. Aquí hay bancos cuyo capital son 3 millones de dólares. Es decir, no podrían prestarle a una persona 300 mil dólares. No podrían. ¿Por qué? Porque la ley impide prestar a una sola persona un porcentaje. Entonces, para que los bancos pudieran prestar más, y con esto termino el ejemplo tan dramático que esto significa, para que los bancos prestasen más, aún bajando el encaje legal, tendrían que aumentar el capital. ¿Y quién va a aumentar el capital de los bancos? ¿Dónde van a venir los dineros para aumentar los capitales de los bancos con bloqueo económico? Hay un problema de desconfianza. Entonces, el bloqueo económico, con esto quiero reiterar que nuestra posición es maciza. Nosotros estamos contra el bloqueo, pero el bloqueo no es verdad que cierre todas las puertas a una cantidad de movimientos administrativos, gerenciales que tú puedes hacer internamente. Hay que reordenar el gasto. Si usted tiene carencia de ingresos, en síntesis, si usted sabe que sus ingresos por esta circunstancia diabólica son menos, con más razón usted tiene que establecer prioridades rígidas y acabar con un dispendio, con una manga ancha, con una mano suelta que existe en materia de gasto público. Mira, se nos quedó corto el tiempo, Claudio, siempre nos pasa eso, pero bueno, esperemos que en el transcurso de esta campaña electoral podamos volver a conversar. Siempre bienvenido. Muchísimas gracias y saludos para todos. Era Claudio Fermín, presidente del Partido Soluciones y además candidato presidencial por esta tolda política para las elecciones del 28 de julio. Vamos a hacer una pausa.